los auxiliares de educación y el permiso por el Día del Maestro. El año pasado hubo varios problemas con los auxiliares de educación. Llamaban y se quejaban que no les querían dar permiso en el Día del Maestro porque ellos no son maestros. Ellos argumentaban de que son maestros, no tienen perdón, son maestros, pero están trabajando como auxiliares. Claro, no todos, ¿no? No todos son maestros, pero sí, quizás en su gran mayoría, ¿no? Es por eso de que me parece que hay una ley van a ser una especie de escalas dentro de lo que es los auxiliares de educación. Pero ese no es el punto. El punto es sobre el permiso para los auxiliares de educación en el Día del Maestro. En la ley de reforma magisterial, que fue publicado el 25 de noviembre del año 2012, ahí tenemos la segunda disposición complementaria, transitoria y final de esta ley de reforma magisterial, que habla sobre los profesores sin título y auxiliares de educación. Y ahí señala que los auxiliares de educación están comprendidos en la categoría remunerativa E y se rigen por la presente ley en lo que les corresponda. Siendo así, pues, entonces, los auxiliares de educación se rigen por normas pertinentes de la ley de reforma magisterial e indudablemente que su reglamento también. Eso es claro, eso es claro. ¿No? Esto está en la segunda disposición complementaria y final de la ley de reforma magisterial que salió publicado que fue publicado el 25 de noviembre del año 2002. Luego, el 13 de diciembre del año 2014, se incorporó un nuevo título al reglamento de la ley de reforma magisterial. Solamente tenía 6 títulos y se incorporó el título 7º a través de un decreto supremo 08-2014. Se incorpora el título 7º del reglamento de la ley de reforma magisterial que se refiere específicamente a lo que es el auxiliar de educación. Y dentro de este título 7º, en el artículo 220, habla, mejor dicho, especifica los derechos de los auxiliares de educación, entre los cuales tiene, en el literal D, señala gozar de licencias, permisos, destaques, reasignaciones y permutas. Pero vayámonos a lo que es el permiso. El Día del Maestro no es una licencia, es un permiso por ese día, que no es necesario hacer papeleta, ¿no? Los permisos se piden con papeleta y es por horas, ¿no? La ley del profesorado señalaba que el Día del Maestro es un permiso especial, así lo especificaba. No, acá no, acá dice es un permiso por el Día del Maestro. Le corresponde el día y no es necesario hacer papeleta, ¿no? Y acá señala claramente gozar de permisos para los auxiliares de educación. Se supone que son los permisos por hora, permisos para atención médica, ¿no? Y como están dentro de la ley de reforma magisterial, ahí también están el permiso por el Día del Maestro, ¿no? Que si bien es cierto que dice, se rige por la presente ley en lo que le corresponda. Ahora vamos a ver si corresponde o no. Vamos a ver si corresponde o no este permiso. En este decreto supremo 08, que incorporó el título 7º, ¿no? Al reglamento de la ley de reforma magisterial, que estuvo vigente pues a partir del 14 de diciembre del año 2014, se ha regulado desde ese entonces la situación jurídica laboral de los auxiliares. Porque muchos decían, los auxiliares no tienen ley. No puede existir un trabajador del Estado que no tenga un régimen laboral. Todos los trabajadores del Estado
tienen un régimen laboral, o mejor, todos los trabajadores del Estado, e inclusive los trabajadores privados, tienen un régimen laboral. Todos. Y este régimen laboral se rige por una ley laboral. En el caso de los maestros y auxiliares, la ley de reforma magisterial es una ley laboral, ¿no? Pertenecemos al régimen de la ley de reforma magisterial. Los secretarios, oficinistas, laboratoristas, ellos pues pertenecen al régimen del decreto legislativo 276, ¿no? De todos los trabajadores administrativos, ¿no? Los policías pertenecen al régimen laboral, tienen una ley especial, ¿no? Entonces los auxiliares de educación no pueden estar en el aire, no pueden ser trabajadores del Estado sin régimen laboral, sin una ley que ampare su régimen laboral, ¿no? Entonces, al poner el título séptimo dentro de lo que es el reglamento de la ley de reforma magisterial, ya se está regulando, ya se está reglamentando la situación jurídica laboral de los auxiliares de educación dentro de los alcances de la ley de reforma magisterial y su reglamento, indudablemente, ¿no? En esta norma, pues, se regulan los derechos y deberes de todos los que pertenecen a esa ley, docentes y auxiliares de educación. Por lo tanto, los auxiliares de educación se rigen por el título séptimo del reglamento de la ley de reforma magisterial, que fue incorporado por el decreto supremo 08. Y solo en lo que no está previsto en el marco de esta ley de reforma magisterial se sujetan a lo dispuesto en el decreto legislativo 276, que es la ley de base de la carrera administrativa y su reglamento, ¿no? ¿De dónde sale esto? Esto sale, pues, de la tercera disposición complementaria, ¿no? Que fue modificado por el mismo decreto supremo 08. ¿Qué dice? Ahí dice bien claro. Artículo 1. Modificación del reglamento de la ley. Estamos hablando del decreto 08, que incorpora a los auxiliares de educación en los alcances del reglamento de la ley de reforma magisterial. Modifíquese el numeral 208.1. La tercera, ese ya lo hemos leído, la tercera disposición complementaria final del reglamento de la ley de reforma magisterial. ¿Qué es lo que dice? Habla sobre los auxiliares de educación. Se sujetan en el decreto legislativo 276, ley de base de la carrera administrativa, respecto a lo que no esté contemplado en el título séptimo del presente reglamento. O sea, aquello que no esté ahí en el título séptimo, por el decreto legislativo 276, ¿cierto? Entonces, dentro de todo este contexto legal, en este artículo 220 del reglamento de la ley de reforma magisterial, ese que fue incorporado para los auxiliares de educación, establece derechos que le corresponden a los auxiliares de educación, ¿no? Que ya lo dijimos, gozar de licencias, permisos, destaques, resignaciones y permutas. Pero hablemos de los permisos nada más. Entonces, de acuerdo a este marco normativo de la reforma magisterial, ¿qué le corresponde a la auxiliar de educación? Licencias, tal como lo dice ahí, con goce de remuneraciones, como por ejemplo, incapacidad temporal, maternidad, adopción, paternidad, fallecimiento de padres, cónyuge, hijos, siniestros, estudios de posgrado, especialización, perfeccionamiento, capacitación organizada por el Minedu o los gobiernos regionales, asumir representación oficial del Estado peruano, citación expresa, judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que le corresponde a los maestros, le corresponde también a los auxiliares de educación. De igual manera, también le corresponde la licencia sin goce de remuneraciones, por motivos particulares, capacitación no oficializada, enfermedad grave del padre, cónyuge, conviviente, hijo, desempeño, todas esas licencias que están
en la ley y en el reglamento de la reforma magisterial, también le corresponde a los auxiliares de educación. Dentro de la ley también están los permisos con goce de remuneraciones, que si bien es cierto, le corresponde a los maestros, también le corresponde a los auxiliares, porque la ley es de alcance para ellos. Ahí claro lo dice. Gozar de licencias, ya la leímos. Gozar de permisos, lo vamos a leer. Permisos con goce, lo que dice la ley de reforma magisterial o el reglamento, ¿no? Dice, permisos con goce de remuneraciones por enfermedad, por maternidad, por lactancia, capacitación oficializada, citación expresa de la autoridad judicial, militar, policial, onomástico, por el día del maestro, permiso para ejercer docencia superior o universitaria y por representación sindical. También le corresponde a los auxiliares, porque acá lo dice. Acá lo dice. No, que ellos no son. Un momentito. Bien claro dice. Respecto a lo no contemplado. Es decir, será de alcance en la ley de la carrera administrativa en lo que no esté contemplado en la ley de reforma magisterial. Y esto está contemplado. Por lo tanto, es de alcance a los auxiliares. El permiso por el día del maestro. Así también hay permisos sin goce de remuneraciones en la ley de reforma magisterial. Por motivos particulares, capacitación no oficializada, por enfermedad grave de los padres, cónyuge, conviviente, hijos. Eso le corresponde a los docentes y a los auxiliares también, porque están inmersos en esta ley. Creo que está aclarándose el asunto, ¿no? Pero siguen aún diciendo, no puede ser. Miren, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 31 de octubre del año 2014, ese año en que se incorporó, mejor dicho, antes, un mes antes, 2 meses antes que se incorpore estos artículos del auxiliar, que se incorporen a la ley de reforma magisterial, ¿no? Señala que los auxiliares, así dice textualmente, los auxiliares no están excluidos de la ley, refiriéndose a la ley de reforma magisterial. Al contrario, reafirma que no hay fundamento válido para sostener que los auxiliares carecen de un marco normativo permanente que regule su situación jurídica. Por ello, en virtud a este fundamento de la sentencia del Tribunal Constitucional, queda establecido que los auxiliares de educación se rigen por todas las normas pertinentes a la ley de la reforma magisterial y su reglamento. Bien, bien claro está acá. No hay fundamento válido para sostener que los auxiliares de educación carecen de un marco normativo permanente que regule su situación jurídica. Lo que decía la ley del profesorado, que los auxiliares no pertenecen, eso ya fue derogado. Eso era la ley del profesorado, la ley 24029. Esta ley no. Esta ley es clara al hablar de eso, ¿no? Bien, pero aún así, hay directores, hay personas que dicen no. Ellos tienen que hacer labor administrativa ese día, tienen que asistir al colegio. Un momentito. Vamos a aclarar esa situación. El auxiliar de educación no es para hacer labores administrativas o de apoyo a la dirección ni nada de eso. Vamos a deducir acá. En primer lugar, la labor pedagógica del docente implica diversas actividades, como todos lo sabemos. Planificación, de orientación a padres de familia, formativas, disciplinarias, de enseñanza-aprendizaje, entre otros. Y el auxiliar de educación, ¿qué le corresponde? Le corresponde prestar apoyo al docente en sus actividades formativas y disciplinarias. Así lo dice el reglamento de la ley de reforma magisterial. Entonces, la labor del auxiliar no es administrativa, es de apoyo al docente, y el docente hace labores pedagógicas,
Y por lo tanto, el auxiliar, al apoyar al docente, tiene que apoyar al docente en sus labores pedagógicas. Por lo tanto, la labor del auxiliar es netamente pedagógica, no es administrativa. Y cuando los docentes están de permiso por el día del maestro y no habiendo asistencia de estudiantes, no se puede brindar apoyo a nadie. Los auxiliares no pueden, los auxiliares no deben apoyar administrativamente a la dirección de la institución educativa. Todas las funciones generales y específicas, esas están establecidas en una resolución viceministerial que ya todos los auxiliares lo conocen. Es la resolución viceministerial número 107, que fue promulgada que fue publicada el año 2021. ¿Correcto? Bien claro lo dice. El artículo 215 del reglamento de la ley de reforma magisterial. El auxiliar de educación presta apoyo al docente de educación básica, inicial y secundaria, y especial, ¿no?, en sus actividades formativas y disciplinarias. El Ministerio de Educación establece las funciones generales y específicas, y eso está establecido en una resolución viceministerial 107 del año 2021, que fue publicado el 6 de abril del año 2021. Ahí aprueban las disposiciones que regulan todas las situaciones administrativas y otros aspectos laborales del auxiliar de educación, en cuya base legal está incluido, entre otros, la ley de reforma magisterial y su reglamento. En el numeral 8.5 de esta resolución, que habla sobre los permisos, no prohíbe, o sea, no está tácitamente permiso por el día del maestro, pero tampoco prohíbe el permiso por el día del maestro, no lo prohíbe. Este permiso a los auxiliares de educación no causa perjuicio a la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos tienen que apoyar pedagógicamente al maestro en sus funciones, en sus actividades formativas y disciplinarias. Y al no haber maestros a quien apoyar, y al no haber estudiantes, entonces no están causando perjuicio a nadie. No puede impedirse al auxiliar de educación el permiso por el día del maestro, porque no está prohibido. No puede impedirse lo que no está prohibido. Y no se puede obligar al auxiliar a hacer lo que la normatividad no señala. O sea, tienen que apoyar administrativamente. Tenerlos sentados sin hacer nada, ahí sí se está causando perjuicio, ¿no? Es como pagar horas hombre para que no haga nada. La Constitución es clara al respecto. Dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. ¿Qué dice el numeral 11.1 de esta resolución viceministerial? Claramente dice ahí, bien claro, carece de validez legal cualquier directiva o norma administrativa que emitan las instancias de gestión educativa, es decir, la OGEL, la DRED, la institución educativa, ¿no? Claro, porque son instancias de gestión educativa de los gobiernos regionales, claramente lo dice, que contradigan el presente documento normativo, o sea, que contradigan esta de acá que estamos hablando, esta resolución viceministerial, que no prohíbe el permiso por el día del maestro. Y el permiso por el día del maestro para los auxiliares de educación no contradice las disposiciones que regula estas situaciones administrativas y los aspectos laborales de la auxiliar de educación. En conclusión, no se puede hacer descuentos indebidos, porque descontar al auxiliar de educación por no ir a laborar en el día del maestro, correspondiendo el permiso por ley, y si el director
No hay otro quien descuente. Es el director, es el único responsable. Por más que venga un expresidente y le diga, descuéntale, la responsabilidad es del director. Por más que venga el director de Luján y le diga, descuéntale, así de palabra, la responsabilidad sigue siendo el director. A menos que el director quiera asumir la responsabilidad administrativa de descontar. A menos que un superior quiera asumir la responsabilidad administrativa de decirle al director de la institución educativa, descuéntale, pero con un documento por escrito. Porque la denuncia le va a venir a quien ha ordenado el descuento. Eso sí, ¿no? Entonces no se puede hacer descuentos, estos descuentos que serían indebidos por no asistir el día del maestro, porque es un derecho que les corresponde a los estudiantes, a los auxiliares, porque ellos pertenecen a la ley de la reforma magisterial y su reglamento. Bien, creo que está clara esta situación. Esperemos que no haya problemas, ¿no? El sindicato, el SUTEP regional Tacna, estará atento a todas estas situaciones, ¿no? Ya me lo dijo la secretaria regional, Rosana Reynoso, que estará atenta a estas situaciones para hacerlas valer.